Gente astrológica, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo, que no cunda el pánico, voy a seguir haciendo estos vídeos quincenales mientras aguante el cuerpo, por supuesto, y este vídeo es probablemente, hoy es 19 de diciembre, probablemente es el último vídeo que hago este año 2024, pero no os preocupéis, me veréis de nuevo en 2025, quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre, digamos, lo que hemos vivido este año 2024 y cómo se anuncia el 2025, sobre todo los primeros meses. Y hablaremos también, por supuesto, de esta luna nueva en Capricornio del 30 de diciembre. Hablaremos de muchas cosas, como de costumbre, ¿no? Bueno, lo primero que quería deciros es que quizás en el vídeo que hice sobre el año 2025 no lo expresé claramente, es que el 2025 es un año bisagra, es un año donde se nos va a ir mostrando la dirección, el modo y la manera en que van a cambiar las cosas. Pero no va a suceder nada definitivo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto con Plutón. Plutón dio su último puñetazo muy fuerte en la mesa, dijo su última palabra en las últimas semanas que estuvo en Capricornio. Ahí vimos las elecciones en Estados Unidos, vimos también las elecciones del Parlamento Europeo a nivel mundial, vimos todo ese avance brutal del fascismo, de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y eso fue el último puñetazo en la mesa de Plutón en Capricornio. Por eso os digo que hasta que no salgan Neptuno definitivamente de Piscis, Saturno definitivamente de Piscis, que esto va a suceder a comienzos del 2026, o Urano definitivamente de Tauro para entrar en Géminis, que va a suceder también a comienzos del 2026, no habrán dicho su última palabra. Veremos muchas indicaciones de cómo va a ser el mundo a partir del 2026. Pero el 2025 va a ser un año de eso, de mostrarnos spoilers, de mostrarnos, digamos, un poco la mitad del primer capítulo de la serie Neptuno en Aries, Saturno en Aries, Urano en Géminis, etc., ¿no? Pero sí que estamos ya viviendo totalmente la serie Plutón en Acuario. Esa ya ha empezado de verdad. Y hablaremos de cómo ha empezado de verdad esta serie de Plutón en Acuario dentro de unos minutos, ¿no? También quiero decir que hasta el ingreso definitivo de Neptuno y Saturno en Aries en enero y febrero respectivamente del 2026 y de Urano en abril del 2026 en Géminis, no veremos el color de la cosa totalmente, ¿no? De lo que las últimas campanadas, los últimos truenos que Urano va a lanzar en Tauro, las últimas inundaciones universales que Neptuno va a lanzar en Piscis, los últimos, digamos, cambios brutales de nuestro sentido del tiempo y de los límites con ese Saturno conjunto con el nodo norte y con Neptuno en Piscis. No veremos todo esto hasta febrero del año 2026, ¿de acuerdo? O sea que no penséis que va a ser el fin del mundo, que vamos a pasar todos tomados de la mano a la quinta dimensión en el 2025. No veremos esto, veremos muchos indicios, muchos spoilers, muchos adelantos, por eso hay que tener la mente muy abierta, porque vamos a ver muchos cambios, pero no van a ser las últimas palabras de estos planetas, ¿no? Bien. El primer trimestre del 2025 nos trae algo muy curioso, y es que va a haber muchos planetas retrógrados. Normalmente, estos últimos años nos hemos acostumbrado que el primer trimestre del año entra ya Urano directo, solía entrar en los primeros días medianos de enero, y ya con eso estaban todos los planetas directos y teníamos un mes de enero, febrero, marzo, y ya casi que hasta abril con todos los planetas directos, donde las cosas se movían muy rápidamente hacia adelante y todo esto, ¿no?
este primer trimestre del 2025, pues vamos a ver, por ejemplo, a Marte, que ya está retrógrado y va a estar retrógrado hasta el 23 de febrero. Luego veremos a Venus, que desde el 2 de marzo hasta el 13 de abril va a estar retrógrado. Y por fin también veremos a Mercurio del 15 de marzo al 7 de abril. Vemos como estos 4 primeros meses de 2025 vamos a ver muchos planetas retrógrados. En cambio, vamos a ver que Urano deja de retrogradar el 31 de enero, eso nos va a dar, digamos, un respiro a nivel de planetas directos, y poco después, el 4 de febrero, también Júpiter. Pero vamos a tener todo este vaivén de planetas que están retrógrados, otros de los planetas lentos, Urano y Júpiter, que entran directos. Es decir, sí va a haber cosas que vayan lentas, pero va a haber otras cosas, o que, digamos, que tengamos que hacer movimientos de retromovimiento, pero también va a haber muchos planetas que vayan muy rápidos a partir de finales de enero, como Urano y como Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que el que nos va a influir mucho también es Marte, que ya está retrógrado, y hablaremos en un minuto de este Marte retrógrado. Entonces, fijaros, a ver, en vuestra carta natal, porque este Marte retrógrado rige a Aries, y los asuntos de la casa o las casas que tengáis en Aries, pues se van a ver influenciados por este Marte retrógrado. Marte retrógrado no significa que no haga nada, sino que realiza acciones que de algún modo van hacia atrás en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo como muy obvio que me viene a la mente, ¿no? Vemos ahora las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, que se rearman nuclearmente. Esto es algo que viene del pasado. El rearme nuclear no es, por así decirlo, no es moderno, no es la tendencia de cara al futuro. Y con Marte retrógrado, que significa que es el rearme, la agresión, toma formas que tomó en el pasado, ¿de acuerdo? Y eso puede generar cierta frustración, porque nos decimos, hago las mismas cosas que hacía en el pasado. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, tiene sentido. Marte, de algún modo, está buscando puntos de referencia para cuando se lance directo, de algún modo, superar esos puntos de referencia. Y esto va a suceder tanto a nuestro nivel individual, por eso os digo, mirad en qué casa os cae Aries, porque ahí va a afectar este Marte, y también en qué casa tenéis a Marte realmente ahora, es decir, qué casa tenéis a finales de Cáncer y principios de Leo, porque ahí vais a tomar acciones que os van a hacer volver hacia el pasado, de algún modo. Pero no significa que no haya acciones, hay acciones. Marte, esté directo o esté retrógrado, siempre desencadena acciones, de la misma manera que Mercurio, esté directo o esté retrógrado, siempre desencadena pensamiento, discriminación, análisis. Lo que pasa es que puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que esperar a abril, hasta el 13 de abril, que ya estarán todos los planetas directos, para, de algún modo, decir, ok, a partir de ahora ya nos movemos hacia el futuro, nos realizamos pensamientos, reflexiones, acciones que vienen del pasado. Como Venus retrógrado no significa que dejamos de amar, que dejan de gustarnos cosas, pero muchas veces por eso con Venus retrógrado volvemos a antiguos amores, gustos, aficiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a hablar un poco de este Marte, que ha dado muchísimo que hablar, Marte retrógrado, que entró retrógrado hace unos días y vaya si se notó. Claro, es muy interesante porque este Marte no entra retrógrado en un sitio banal, sin importancia, entra retrógrado estando opuesto a Plutón, justo a pocos días de que Plutón haga su entrada triunfal en Acuario. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Siempre que un planeta cambia la dirección de su movimiento, es decir, está estacionario, bien para pasar de directo a retrógrado o para pasar de retrógrado a directo, esto tiene consecuencias. Normalmente esto es un
un disparador, esto desencadena eventos ligados con ese planeta. Marte es la agresión, Marte es la guerra, y además, pues no olvidemos que Marte estaba opuesto nada más y nada menos que al señor de las tinieblas, al todopoderoso Plutón, que acababa de entrar en Acuario y que estaba deseoso de marcar su territorio, decir, hey chicos, estoy ya en Acuario, os vais a enterar, prepararos, voy a estar aquí 20 años, pero os voy a ir dando ya materia de reflexión, porque ahora ya he venido para quedarme. ¿Y qué vemos? Bueno, pues vemos la muerte, el asesinato de este directivo estadounidense, justo con el cambio de dirección de Marte, por parte de esta persona, de este joven, Luigi Mangione. Si os dais cuenta, es muy interesante porque, de algún modo, esto nos evoca muchos temas acuarianos. ¿Por qué mata Luigi Mangione a este directivo? Pues para sacar a la luz un tema muy acuariano. Y si leéis el manifiesto que la policía incauta cuando detiene a Luigi Mangione, incauta su cuaderno de notas con un manifiesto, ¿no? Y en este manifiesto él lo deja muy claro, de algún modo está suscitando un tema muy acuariano. Dice, bueno, ¿qué sucede cuando un servicio como la sanidad, que debía de ser público y de acceso universal, pasa a ser un negocio privado guiado exclusivamente por el afán despiadado de lucro, ¿no? Entonces, nos dice, ¿por qué esto que tiene que ser universal, accesible, gratuito o al menos asequible, es el gran negocio del siglo, al menos en Estados Unidos? Y las consecuencias de esto, decenas de miles de personas mueren porque no pueden pagar sus tratamientos o porque no se atreven a entrar en tratamiento porque arruinarían a sus familias, ¿no? Entonces, nos muestra a las claras todas las miserias de la era de tierra que estamos dejando detrás, ¿no? Entonces, y nos muestra cómo el auténtico crimen contra la humanidad es estos sistemas de extracción inhumana, de explotación, que son totalmente, digamos, anti-acuarianos, que son de tierra, que no son de aire, no son acuarianos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también ver que este asesinato, pues los medios del sistema, la prensa, la televisión, rápidamente, sin pensárselo demasiado, le calificaron a este hombre de loco, ¿no? A Luigi Mangione, estaba loco, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, cómo habla la Tierra, cómo habla Tauro, cómo habla Capricornio, digo general, ¿no? Personas concretas, de Acuario o de Urano, como loco, es un loco, ¿no? Pero es interesante, yo os sugiero que leáis o que escuchéis su manifiesto de Luigi Mangione y veréis que es una persona perfectamente coherente. Para ser loco está muy cuerdo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo vamos a ver mucho en el futuro, es decir, se acusa a todos estos agentes acuarianos, y si os dais cuenta, Luigi Mangione, tengo la carta por ahí, pues es de esta generación con Urano y Neptuno en Acuario, ¿no? Entonces, y con un aspecto muy fuerte, con el Sol con Urano, lógicamente, como era de esperar, ¿no? Entonces, esta generación, y también la generación con Plutón en Escorpio, van a ir surgiendo muchas figuras de este tipo, que, como os dije el otro día, con el ejemplo del matemático francés, que va a facilitar la voladura de X, Twitter y cosas de estas, ¿no? Van a ir toda esta gente que van a surgir un poco como amapolas en primavera, van a ir dinamitando el sistema. Y el sistema va a decir, están locos, estos están locos, ¿no? Los va a desautorizar rápidamente, dicen, están locos. Bien, pero no están locos. Entonces, es muy interesante que sigamos esto, porque además cuando entre Neptuno en Aries, esto va a ser una combinación
verdaderamente explosiva. Neptuno en Aries, en sextil con Plutón en Acuario, os lo aseguro, es muy explosivo. Lo que hemos visto ahora, lo que estamos viendo ahora, no es nada comparado con lo que vamos a ver a partir de marzo del año que viene y sobre todo a partir ya de febrero del 2026, donde ya entren ya en sextil definitivamente por 4 o 5 años en Neptuno en Aries y Plutón en Acuario. Aquello va a ser muy, muy dinámico porque son signos masculinos. Neptuno en Aries es, de alguna manera, la mística de la guerra, de la rebeldía, de la búsqueda de la libertad individual, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, como apunte astrológico, hay que aprender astrología de todo lo que sucede. Fijaros que a mí me recordaba Luigi Mangione remotamente al famoso Una Bomber, a Ted Kaczynski, y me recordó y de repente dije, voy a ver sus cartas natales y tal, y efectivamente ambos tienen Marte en Cáncer, y es curioso, ¿no? Marte en Cáncer es un Marte que actúa de forma lunar, es decir, que actúa con nocturnidad, con alevosía, de una forma subrepticia, no da la cara, ¿no? Ted Kaczynski, el Una Bomber, enviaba bombas. Y Luigi Mangione mata a este hombre por la espalda, le dispara por la espalda. Es muy de Marte en Cáncer. No es que no sean valientes, es que es su modus operandi. Los Martes en agua son siempre muy subrepticios, no les gusta de algún modo un Marte en Aries, un Marte en Leo, va a matar cara a cara, va a asegurarse que la persona que mata lo reconoce, dice, te mato yo, mírame bien, ahora te voy a matar. Es un Marte en Leo, un Marte en Aries, no va a poder resistirse a decir este soy yo y te mato, ¿no? Marte en los signos de agua y sobre todo en Cáncer va a hacerlo por la espalda, ¿no? Es muy... y además es un Marte que es empático, es decir, no mata por sí mismo, mata por su familia, de algún modo, ¿no? Su familia extendida, que es la humanidad, ¿no? Bien, como os he dicho antes, ¿no? Todo este tipo de manifestaciones se va a acentuar en el futuro, sobre todo con la entrada de Neptuno en Aries, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, tratan de calificarlos de locos, de terroristas y todo esto, pero no son ni locos ni terroristas en el sentido habitual de la palabra. Los terroristas forman parte de organizaciones, estas organizaciones son de tierra, son capricornianas, tienen sus jerarquías, se comunican, se reúnen, tienen sus programas, sus agendas y todo esto. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. ¿Por qué? Porque ya estamos en Acuario, está Plutón en Acuario. Y Plutón en Acuario es gente que no necesita enviarse un correo electrónico, no necesita coordinarse con otros, no tiene una hoja de ruta. Eso son cosas de Capricornio, de Virgo y tal, ¿no? Son cosas de la Tierra, ¿no? Me coordino, me organizo, creo sistemas. No. Acuario trabaja a un nivel muy superior de inteligencia, de comunicación. Esta gente de alguna manera están conectados con la nube y de algún modo están bebiendo, si queréis, comunicando entre ellos de una forma que es muy difícil de interceptar, por no decir imposible, ¿no? De manera que, claro, aquí todas las herramientas del sistema para evitar este tipo de cosas no van a funcionar, porque el sistema sigue funcionando a nivel de tierra, sobre todo capricorniano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esta gente no va a moverse del modo burocrático, formal, guionizado de la Tierra. Van a comunicar, yo diría, a través del éter acuariano, ¿no? Que es muy sutil. Entonces, bueno, pues lo que os decía, atentos a estos meses porque vamos a ver muchas cosas que nos vayan abriendo una ventana sobre lo que ya empezará a suceder de forma habitual, continua en el 2026, ¿no? Otro tema muy importante, otra curiosa sincronía es Notre Dame, la famosa catedral gótica de París, ¿no? ¿Os acordáis que arde en el 2019, justo cuando el nodo sur transitaba entre Plutón y Saturno en Capricornio, y se inaugura
justo con una triple conjunción muy interesante entre Venus, Plutón y Ceres en el grado 0 de Acuario. O sea, de nuevo, la inauguración tiene lugar con un aspecto, con un stellium muy fuerte que se forma en torno a Plutón, ¿no? Y entonces vemos un poco como, para mí, ¿no?, este simbolismo, ¿no?, de París, Francia, Plutón, la revolución, el final de una época que es el incendio, el inicio de una nueva época que es en el grado 0 de Acuario, Ceres y Plutón, sobre todo con la relación tan intensa que tienen Ceres y Plutón mitológicamente, ¿no?, y Venus, ¿no? Entonces, bueno, simplemente una nota para que veáis qué hermosa sincronía, ¿no? El incendio, que señala el final de una época de tierra, y la rehabilitación, que de algún modo nos dice, ok, ahora entramos en una nueva época ya revolucionaria, mucho más, si queréis, vanguardista, ¿no? Bien, vemos también con este Marte entrando retrógrado el final de la dictadura de Assad, y vemos también ahí reflejada claramente la oposición Plutón-Marte, porque os dais cuenta que el ejército de Assad, que era un ejército, si queréis, las fuerzas armadas capricornianas, con jerarquías, con órdenes, con niveles, con grados, y todo esto, cómo de alguna manera colapsan en cuestión de pocos días frente a grupos muy diversos, normalmente enfrentados entre sí, que de una forma muy acuariana, nadie sabe muy bien cómo, consiguen ponerse de acuerdo sin ponerse de acuerdo para avanzar sobre la capital y deponer al régimen, ¿no? Entonces, y fue una caída, digamos, de un castillo capricorniano, un castillo de naipes, un castillo de cartas, como cae en cuestión de horas, ¿no? Y yo pienso que esto también nos muestra algo que va a suceder en el futuro. Yo pienso que en los próximos 2 años vamos a ver varias caídas de regímenes como esta, ¿no?, que caen de repente en cuestión de días, caen como un castillo de naipes. Yo pienso concretamente en Rusia, pienso en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que son regímenes que asumen esta imagen, esta fachada de dureza capricorniana, de nada nos moverá y tal, pero es un castillo de cartas. En cuanto llega el aire, el vendaval acuariano, todo se viene abajo en cuestión de días, ¿no? Vemos también, porque esta retrogradación de Marte ha sido increíblemente fructífera, o sea que esto nos muestra lo que sucederá cuando entre directo y cuando entre de nuevo en oposición con Plutón ya en abril del año que viene, o sea que preparaos, ¿no? Por esto es simplemente un aviso. Vemos cómo hay crisis en Francia, en Alemania, cambios de gobierno, caídas de gobiernos, y es muy interesante porque de nuevo esto es muy acuariano, porque Francia y Alemania, los que vivimos en Europa, sabemos que son el centro, son las potencias centrales, son el eje París-Berlín, que son los que cortan el bacalao, los que han cortado el bacalao durante los últimos 70 años, 80 años en Europa, ¿no? Y cómo de alguna manera se están hundiendo, y cómo lo que surge con mucha fuerza ahora en Europa es la periferia, que es lo que os había comentado de Acuario, cómo los centros van a caer y las periferias van a florecer, ¿no? Las periferias, que eran llamadas despectivamente por el centro los cerdos, los pigs que eran Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Como son los países que ahora están tirando económicamente de la Unión Europea. Pero también es curioso ver cómo estos países empiezan a negociar de una forma, digamos, muy poco velada con China, como empiezan a darse cuenta de que el viejo centro, París, Berlín, ya no es fiable,
¿De acuerdo? Entonces vemos cómo a nivel geoestratégico la situación está increíblemente fluida, cómo están cayendo castillos de naipes, cómo están surgiendo reconfiguraciones completamente nuevas e impensables hace un año. Vemos el autogolpe de Estado en Corea del Sur, de nuevo también con el cambio de dirección de Marte. Y finalmente yo os quería comentar que también esta entrada de Plutón en Acuario y esta oposición Plutón-Marte, pero en general la entrada de Plutón en Acuario va a tener mucho impacto sobre nuestra querida astrología, porque no olvidemos que la astrología tiene un carácter profundamente uraniano, acuariano. La astrología nos permite entender que hay vida más allá de las frías y rígidas estructuras saturnales, del tiempo lineal de Saturno, de la ordenación cerrada de Saturno, porque es Urano, es el planeta que está más allá, es el planeta que rompe la continuidad y la coherencia saturnal y que nos dice, de alguna manera nos envía destellos de futuro, destellos a veces muy concretos, a veces muy abstractos, pero que nos hace romper la linealidad del tiempo, que nos permite vislumbrar futuros, que nos permite, bueno, que es prometeico, que nos regala el fuego, que nos regala nuevas tecnologías que van a revolucionar la manera en que nuestra especie vive, ¿no? Entonces, como tal, yo pienso que la astrología va a perder muy rápidamente este carácter terrestre del que ha gozado los últimos 2 siglos, con estos 2 siglos de prominencia de la Tierra, de ciclos Júpiter, Saturno en signos de Tierra, y esta, digamos, astrología que yo llamo utilitaria, que es una astrología terrestre, una astrología predictiva, una astrología del ¿qué hay de lo mío? Dime qué va a pasar, vendo la casa, se va mi compañera, este tipo de cosas, ¿no? Que es un poco una astrología para terráqueos, para terrestres, ¿no? Y va a dar paso a una astrología más acuariana, algo que yo llamaría una meta-astrología, algo que va más allá de la astrología, una astrología que nos permita deconstruir la realidad saturnal, que nos permita darnos cuenta de la ilusión del tiempo, de la ilusión de la causalidad, ¿no? Porque es una astrología que está basada en la causalidad, pues Plutón pasa por aquí y esa es la causa de que te pase tal cosa, ¿no? Y entonces la astrología nova, la astrología acuariana nos dice, no es que Plutón pasa por aquí y eso significa que te va a pasar tal cosa, no es la causa. Lo que sucede realmente es que tú eres Plutón pasando por ahí, tú eres el universo manifestándose, no hay causa y efecto, hay sincronicidad, hay unión con el universo, tú eres el universo manifestándose, tú eres Plutón pasando sobre tu luna, eso es lo que tú eres en este momento, ¿no? Esto es de momento difícil de entender porque es incómodo, porque queremos que siga siendo causal, que siga siendo esta astrología utilitaria, determinista, de causas, efectos, porque eso nos viene bien, porque nos permite creer que podemos controlar el futuro, que podemos saber qué va a pasar, o que vamos a echar la culpa a Plutón de mira lo que me ha pasado, es que pasó Plutón por ahí, es que mira lo que me pasa, es que pasó Saturno por ahí, ¿no? No es culpa nuestra, no es el universo que se manifiesta a través de nosotros porque nosotros somos el universo, ¿no? Entonces todo esto veis que va a requerir un cambio muy profundo de mentalidad en toda la vida en general, en todas las ciencias en general, pero concretamente en la astrología, porque la astrología se había impregnado muy profundamente de los presupuestos terrestres, causa-efecto, tiempo lineal, echarle la culpa, la responsabilidad a otro, en vez de asumirla como propia, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, estos años, lógicamente, estos primeros años de Plutón en Acuario, ¿a quiénes va a afectar? Pues a todos los que tengamos
planetas en los primeros grados de los signos fijos, en Leo, primeros grados de Leo, primeros grados de Escorpio, primeros grados de Tauro, primeros grados, obviamente, de Acuario. A todos nosotros, este Plutón nos va a mover el suelo increíblemente, pero yo pienso que hay que, de alguna manera, hay que alegrarse, tenemos que dar la bienvenida, porque de nuevo somos nosotros manifestándonos con un ímpetu de profunda transformación vanguardista, de ir buscando un futuro que ya vive dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, otro tema del que os quería hablar antes de pasar ya a las incidencias de estos próximos días, es de Neptuno en Piscis. Neptuno en Piscis, que ha entrado directo hace también unos pocos días, y Saturno también entró directo. ¿Y esto qué significa? Que ya estamos en la dinámica final, Saturno-Neptuno, y a esta fiesta se suma, lo vemos aquí, ¿lo veis?, el nodo norte. El nodo norte que está retrogradando, como hace normalmente, que va a entrar a principios de año en Piscis, desde Aries, y que se va a sumar a la fiesta que están montando Saturno con Neptuno, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a ver cosas de tipo tsunami, de tipo ciclón, como os dije en el vídeo de 2025, ¿no? Vemos este ciclón tan mortífero, ¿no?, en las Islas Mayotte, que son una posesión francesa en el Índico, ¿no?, con cientos de muertos, quizás miles, las islas completamente devastadas, los vientos huracanados en las Canarias. Y hay que tener en cuenta que las islas son neptunianas. Las islas son neptunianas. Cuando Júpiter derrota a Saturno y a los titanes y inaugura el nuevo orden mundial, el nuevo orden mitológico, a Neptuno le otorga no solo los océanos, sino todo lo que hay en ellos, es decir, las islas. Las islas están bajo el dominio de Neptuno. Por eso veis en el mito del Minotauro, en Creta, que el sacrificio de los jóvenes atenienses se hacía a el dios Neptuno, y es Neptuno quien se enfada cuando tratan de engañarle, ¿no? Es decir, ya veis que Neptuno rige las islas muy profundamente, ¿no? Vemos también este accidente de los dos petroleros rusos que naufragan con miles de toneladas de fuel oil a bordo. De nuevo es algo totalmente neptuniano. Vemos también cómo va avanzando socialmente la incorporación de sustancias psicoactivas naturales, la psilocibina, la atropina, el cannabis, etcétera, etcétera. Esto no es nada nuevo, ya en la antigüedad los monjes, las monjas, los marinos conocían esto, porque el LSD, por ejemplo, es simplemente un hongo, el hongo del cornezuelo, que se desarrolla en cereales, en centeno y en los cereales, en condiciones de humedad, ¿no? Y por eso vemos estos relatos místicos de monjas, de curas en los conventos, de comer pan verde, igual que los marinos, que veían monstruos, veían el final del mar, del océano, eran los primeros terraplanistas de la historia, ¿no? Que pensaban que el océano llegaba a un sitio y se caía, ¿no? Pero es porque habían comido pan verde y estaban viviendo un trip de LSD realmente, ¿no? Es decir, que todo esto de alguna manera vuelve, pero ya con una carga, si queréis, más científica, más sistémica, ¿no? Y bueno, y esto va a ser muy importante porque yo estoy de alguna manera viviendo el cómo socialmente también empieza ya a imponerse el uso de este tipo de sustancias, que puede ser muy beneficioso, porque estas sustancias psicoactivas normalmente logran efectos permanentes, mientras que la industria farmacéutica lo que quiere son productos que no logran efectos permanentes para vendértelos toda tu vida, lógicamente, ¿no? Pero se está abriendo camino toda esta nueva farmacopea natural, yo diría, ¿no? Natural y basada en productos psicoactivos naturales, ¿de acuerdo? Y esto es Saturno
y también Neptuno en Piscis, pero sobre todo Saturno. Saturno es incorporo en el sistema. Pero claro, Saturno conjunto con Neptuno va a hacer que esto se enriquezca increíblemente, este aporte de sustancias, ¿no? Bien, y finalmente hablaros de el fin de los tiempos, porque estamos viviendo un fin de los tiempos, no un fin de los tiempos en el sentido de se acaba el mundo, sino el fin del tiempo como tal, del concepto saturnal clásico, lineal del tiempo, el tiempo que va de A a B, que va de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y que transcurre de forma homogénea, regular, imparable, yo diría esclavista, porque no nos deja salir de esa línea de tiempo, ¿no? Entonces empiezan a surgir ya revelaciones desde lo profundo del inconsciente colectivo que cuestionan, que empiezan a disolver este tiempo como límite, este tiempo como ritmo, este tiempo saturnal. Empezamos a sentir ya un cambio fundamental en la música, al son de la cual danzan nuestras vidas. Empezamos a darnos cuenta de cómo se entrelaza el futuro con el pasado, con el presente, de una forma muy poco lineal, ¿no? Claro, todo esto, toda esta marea colectiva que nos va a afectar a cada uno de nosotros, lógicamente, se va a ver muy, muy activada a partir de principios de año, con el eje nodal entrando en Piscis, Virgo, entrando en conjunción con Neptuno y con Saturno. Entonces, ¿esto qué va a significar? El eje nodal, el eje norte, el nodo norte del eje nodal, nos habla de la entrada dentro del consciente colectivo, pero claro, va a entrar dentro del consciente colectivo el inconsciente colectivo, de alguna manera es el pez que se muerde la cola. Yo no sé exactamente qué va a suceder, pero sí sé que va a haber una increíble retroalimentación muy poderosa a nivel colectivo de lo que yo llamo el elefante que está en la habitación, ese elefante que está en el inconsciente colectivo, pero que de repente vamos a darnos cuenta que está en la habitación, vamos a hacerlo consciente. Todo esto vamos a empezar a darnos cuenta de que la realidad consensual que creemos que estamos viendo está poblada por muchas otras realidades que deconstruyen el tiempo totalmente, ¿no? Pero bueno, iremos hablando más claramente en los próximos vídeos y en concreto en un seminario que organizamos Icíar Azcona y yo, que se llama precisamente El fin de los tiempos. Es un seminario sobre la plasticidad del tiempo, el desplome de límites, de muros, de fronteras, sobre la futilidad de nuestros planes y sobre la muy esperada y temida llegada de los 4 jinetes del apocalipsis astrológico, porque aquí los tenemos, están ya llegando a la puerta, ya los oímos, ¿no? Neptuno con Saturno flanqueados por Plutón y por Urano. Ahí tenemos los 4 jinetes que de alguna manera van a entrar a través del nodo norte y de algún modo vamos a vivir un auténtico apocalipsis, en el sentido literal de la palabra, de revelación, Claro, todo se manifiesta con su contrario. Va a haber revelación, pero también va a haber mentira, ensueño, falsedad. Vamos a ver las dos cosas al mismo tiempo. La revelación del elefante que estaba en medio de la habitación y también todo el mundo de falsedades y demás. Entonces vamos a hacer esta presentación el sábado 1 de febrero del año 2025, de las 9:45 a las 14 en el Salón Euskalduna del Hotel ABA de Bilbao. Y os dejo aquí abajo en la caja de texto el enlace
por si queréis inscribiros a este seminario que planeamos como un seminario abierto, vanguardista, provocador, que de alguna manera suscite una tormenta de ideas entre todos nosotros, que realimenten el debate y la reflexión astrológica sobre estos 4 jinetes del Apocalipsis y el final de los tiempos que nos están trayendo, ¿no? Bien, bueno, pues aquí abajo está el enlace. Bien, y ahora ya para entrar en el dominio de lo más cotidiano, vamos a hablar del solsticio, el solsticio del 21 de diciembre, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Bien, el solsticio, lo decimos todos los años, es un rasgar el velo. Se rasga el velo de la oscuridad para dar un paso hacia la luz. Pero daos cuenta que allí donde tengáis el primer grado de Capricornio, es un punto, en aquella casa, es un punto de búsqueda solitaria. Es el alpinista que descubre entre brumas la cima de la montaña que buscaba desde hace tiempo y la ve recortada sobre las sombras de la noche, contra las estrellas, contra la luna, ¿no? Y experimenta esta experiencia de iluminación capricorniana, que es una iluminación de una enorme sobriedad, una iluminación minimalista, sin ruido, solitaria, sin ninguna compañía. Es una iluminación que nos lleva a la trascendencia de lo puramente personal, que va a eliminar totalmente el ruido del chapoteo emocional, que nos va a mostrar de forma descarnada nuestra misión vital, social, que es una misión que supera con mucho lo personal. Capricornio, el solsticio, este paso mágico del sol del 21 de diciembre, nos dice cada año, nos dice lo mismo, dice, hay que sacrificar lo individual, lo emocional, lo lunar del individuo para entregarse a una misión social colectiva. Capricornio es el primer signo colectivo y nos prepara para la experiencia ya totalmente colectiva de Acuario, el vuelo, el ganar altura estratosférica del vuelo acuariano y finalmente ya la fusión última pisciana con el universo. Pero claro, para llegar a este desarrollo transpersonal hay que pasar por el sacrificio capricorniano. Sacrificio etimológicamente significa hacer sagrado, no significa fustigarse con un látigo ni cosas de estas, ¿no? Ni dejar de comer o dejar de beber, no. Sacrificio significa hacer sagrado. Y de algún modo lo que hacemos sagrado en Capricornio es nuestra misión vital, que no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con la ambición personal, no tiene nada que ver con escalar socialmente, tiene que ver con realizar nuestra misión a nivel social. ¿A qué hemos venido a hacer a este mundo a nivel social? ¿Qué hemos venido a contribuir a nivel colectivo? No tiene nada que ver con ser jefe, ser popular, ser conocido, ser poderoso. Todo lo contrario, es una opción de servicio, de algún modo, pero de servicio a una causa colectiva. Bien, entonces esto es la entrada del Sol en Capricornio, ¿no? Y daros cuenta también que hay algo muy interesante, que entra el Sol en Capricornio y entra en cuadratura con el eje nodal, que está al comienzo de Aries-Libra. Es decir, que esto activa lo que se llama el eje mundial, que es el eje Aries-Libra cruzado por el eje Capricornio-Cáncer. Normalmente, cuando hay aspectos fuertes en el eje mundial, a nivel mundial, a nivel colectivo, tenemos que realizar grandes elecciones. Daos cuenta que el eje mundial es el comienzo
de los 4 signos cardinales. Y los signos cardinales son los signos en los que tomamos decisiones de tomar este camino o este otro camino o el otro camino. Son encrucijadas vitales, ¿no? Así como los signos fijos son la consolidación de el camino que hemos tomado en el signo cardinal, y el signo mutable es el cuestionamiento, la preparación para el nuevo ciclo cardinal que viene más tarde. Entonces, con esta tensión tan fuerte, tan creativa que va a haber entre el Sol y pocos días después también la Luna entrando en Capricornio en cuadratura con el eje nodal, pues significa que a nivel mundial vamos a tener que plantearnos, y se está viendo ya vislumbrar un poco esta reflexión a nivel mundial, de por dónde vamos, qué camino tomamos. Es el momento de decidir si queremos paz o queremos guerra, si queremos diálogo o queremos enfrentamiento, si queremos visión clara o queremos confusión y cacofonía. Es decir, por qué camino tiramos. Y se nos presentan opciones muy divergentes, muy diferentes. Pero el 21 de diciembre y los días que siguen tenemos que decidir a nivel colectivo y también a nivel personal, ¿no? Al mismo tiempo vamos a tener una gran cruz. Vamos a tener una gran cruz, ya lo veis, con Mercurio en cuadratura con Saturno y en oposición a Júpiter. Pocos días antes, también sobre el solsticio, estará pasando la Luna por aquí, por Virgo, tenemos una T cuadrada, y entonces vemos esta T cuadrada, esta gran cruz mutable, que de algún modo los signos mutables, con la Luna pasando por ahí sobre el 20-21 y tal, pero luego, aunque la Luna pase, va a seguir estando esta T cuadrada, Júpiter, Saturno, Mercurio. ¿Y qué nos va a estar diciendo esta T cuadrada, esta gran cruz, ¿no? Son signos mutables, ¿no? Entonces, los signos mutables nos dicen, es momento de cambio, momento de mutación, de cambio, es un momento de reajustes necesarios para poder seguir avanzando, ¿no? Los signos mutables nos dicen, las cosas no pueden seguir así. Si queremos que la vida siga, es necesario tener juego de caderas, ¿no? Es necesario tener flexibilidad, tener movimiento de piernas. Entonces, es necesario ser capaz de encajar, de cambiar, de adaptarse, de reconocer que algunas de nuestras decisiones del pasado podían haber estado bien en el pasado, pero ya no son válidas, que nuestros ídolos del pasado tienen los pies de barro. Y entonces, claro, se inaugura este diálogo tan fructífero, pero tan complejo, ¿no?, entre planetas, ¿no? Por ejemplo, Saturno-Luna, que van a estar opuestos, la Luna en Virgo, Saturno estos días, justamente ahora, a los pocos días de que yo suba este vídeo, ¿no?, y Saturno en Piscis, pues de alguna manera es el diálogo entre qué es lo que necesito, la Luna, y qué es lo que hay, que es Saturno. La Luna dirá, es que quiero esto, quiero lo otro, y Saturno dirá, pero hay esto. Y allí hay un diálogo que vamos a tener que arbitrar entre lo que necesito y lo que hay, ¿no? O la cuadratura Júpiter-Mercurio, ¿no? Es Mercurio en Sagitario. Me gustaría contar esto, fíjate qué bonito, qué grande, qué happy, qué guay y tal. Y Júpiter, que está, lo vemos que está opuesto a Mercurio, y así, pero los hechos no corroboran todo esto, tu historia, ¿no? Entonces ahí va a haber este diálogo entre lo que me gustaría relatar y los hechos objetivos, ¿no? O la cuadratura Júpiter-Saturno, que esto es lo que me gustaría llegar a hacer y esto es lo que realmente puedo hacer. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ver todos estos diálogos muy complejos moverse y ahí estamos nosotros, que vamos a tener que mostrar mucha flexibilidad, mucho juego de cintura, ¿no? ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, ya el 28,
Venus entra en cuadratura con Urano, aquí lo tenemos, Venus en cuadratura con Urano, que es su regente, porque está Venus en Acuario. Entonces, muy interesante, ¿no? Porque está Venus en Acuario, sobre todo en cuadratura con Urano en Tauro, pues nos va a hablar de la necesidad de abrirse. Venus es un planeta de apertura, de busco lo que necesito en el otro, adquiero, Venus es el planeta de la adquisición, adquiero contactos, personas, que me ayuden a obtener lo que necesito, ¿no? Lo que me gusta. Pero ahí nos va a hablar de la necesidad de abrirse a lo nuevo, lo discontinuo, de encontrar lo que necesitamos más allá de los límites de la realidad consensual, de lo oficial, de lo legal, de lo establecido. Está Venus en Acuario, cuadratura con Saturno, te va a decir, sí, necesitas esto, puedes conseguirlo, pero no vas a poder conseguirlo de forma tradicional, ni lo que consigas va a ser lo tradicional tampoco, ¿de acuerdo? O sea que te va a hacer abrirte a nuevas maneras de satisfacer tus necesidades, ¿no? Y esto nos va a hacer entrar en relaciones extrañas, relaciones en las que uno no encuentra lo que busca, sino una cosa más bien extraña, que puede ser que satisfaga tu necesidad, pero no siempre, no todo el rato, no como tú pensabas, pero todo depende del ojo del observador. Si tú te dices, bueno, bien, pues esto, fíjate, me libera, esta Venus es muy liberadora, porque me libera del corsé de la continuidad, de la fidelidad, todo este tipo de cosas, porque puede ser que me guste mucho tal plato, pero eso no significa que lo quiera comer continuamente, ¿no? Entonces nos va a abrir a relaciones que te abren a lo cósmico, a la razón universal, no a la razón sectaria, ¿de acuerdo? Y ya llegamos al capítulo final, que es la luna nueva del 30 de diciembre en Capricornio, y aquí llegamos ya a un momento muy tenso, porque conforme lleguemos a final de mes y entremos en el año nuevo, ¿qué sucede? Pues ya vais viendo que esta oposición, pero no sé muy bien, aquí, mejor así, perdón, no se veía muy bien, esta oposición Marte-Plutón, con Marte retrógrado, se va a ir estrechando cada vez más, es decir, creo que sobre el 3 de enero del 2025 ya tenemos la posición Marte-Plutón exacta y ya vemos la potencia de la oposición Marte-Plutón. Con la primera oposición tuvieron lugar las elecciones americanas, cuyo resultado todos conocemos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener de algún modo, va a ser un momento, este 3 de enero, yo diría, de empezar a digerir lo que sucedió durante aquellos días, en concreto en Estados Unidos, de aquellas elecciones, porque vamos a tener un aspecto que replica, no exactamente, pero con mucha proximidad, pero ya desde signos diferentes. Aquella oposición tuvo lugar desde Capricornio, Cáncer, y esta tiene lugar desde Acuario, Leo, es decir, que nos va a permitir ver, por ejemplo, los estadounidenses, les va a permitir ver las consecuencias de aquellas elecciones, pero desde una óptica ya totalmente nueva, desde una óptica mucho más acuariana. Y ahí van a empezar a decirse, ¿qué hemos hecho? Entonces va a ser muy interesante, va a ser un momento de enorme tensión, ¿no? Lo vemos, claro, este Plutón en Capricornio, sus últimas semanas, las elecciones en Estados Unidos, y de algún modo Plutón nos dice, pero es que sois idiotas, ¿qué os esperabais? Plutón en Capricornio es el poder de las oligarquías, son las plutocracias. Plutón en Capricornio son las plutocracias. Plutón, la palabra Plutón está relacionada con la minería. En la antigua Grecia, los plutócratas, Plutón es lo que está en el subsuelo, los plutócratas eran los dueños de las minas, de todo el
oro, metales, etcétera, que se extraía de las minas, porque eran los auténticos dueños del país, ¿no? Y con Plutón en Capricornio en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, vemos claramente cómo se configura una plutocracia y vemos el futuro gobierno de Trump que cuenta con, de momento, 12 multibillonarios, es decir, gente absolutamente asquerosamente rica, ¿no? Es decir, va a ser el gobierno de los riquísimos, ¿de acuerdo? Y esto es interesante porque ahora aquello que se produjo con Plutón en Capricornio, es decir, ya el triunfo final de la plutocracia, Plutón entra en Acuario, pero Plutón en Acuario es el poder distribuido, es el poder para la gente, de algún modo, ¿no? Lo vemos con la Revolución Francesa, que son levantamientos populares, con el antiguo paso, el último paso de tránsito de Plutón por Acuario, fueron levantamientos populares para reclamar poder popular, ¿de acuerdo? Poder popular republicano, la abolición de la nobleza, de la monarquía, del clero, de todos los plutócratas de aquel tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo vamos a ver esto, que hemos heredado una situación de plutocracia, no solamente en Estados Unidos, prácticamente en todos nuestros países, los plutócratas, los oligarcas, las grandes élites financieras y económicas, que ahora tienen también el poder político, todo el poder político, pero de repente el espíritu de los tiempos, Plutón nos dice, no, es que yo lo que tengo preparado para estos 20 años es un movimiento absolutamente sísmico del poder que se traslada del centro hacia las periferias de los plutócratas, de las élites, de los oligarcas, hacia la gente, ¿no? Entonces, pero claro, esto se va a manifestar, ya os digo, los primeros días de este año, muy claramente, del año, 2025, y claro, todo esto está ya muy cercano a esta luna nueva en Capricornio, ¿no? Una luna nueva en Capricornio es siempre un momento de maduración, porque Capricornio es el signo de la maduración. Entonces, fijaros en qué casa sucede, en qué casa tenéis el grado 10 de Capricornio, porque en esa casa, en los asuntos que gobierna esa casa, de alguna manera vais a iniciar un proceso de maduración. Vais a plantar una semilla que, como es una semilla capricorniana, va a dar lugar a un árbol muy recio, muy fuerte, de crecimiento lento, pero seguro, y que os va a llevar a madurar ese área de vuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si es vuestra casa 12, de algún modo vais a madurar todo lo heredado de vuestro inconsciente colectivo, de vuestro inconsciente familiar. De algún modo vais a hacer que eso crezca y se manifieste. ¿De acuerdo? Bien, pero claro, todo esto da lugar a un enorme, también, porque está sucediendo al mismo tiempo, esta tensión Plutón-Marte, que es el cielo santo que hicimos en noviembre, que hemos hecho con este Plutón en Capricornio. Y claro, ahí va a haber una toma de conciencia muy fuerte de que hay que revertir todo esto. Tenemos que empezar y es un momento, yo diría, estos primeros días del año, muy revolucionarios, van a ser muy, muy revolucionarios, aunque los vamos a interiorizar, de algún modo vamos a empezar a darnos cuenta de que hay que revertir todo esto con Marte retrógrado. Tenemos que trabajar para darle la vuelta a esta tortilla, ¿no? Bien, y finalmente quería terminar dándoos un tip astrológico, una pequeña, yo diría un pequeño truquillo astrológico, ¿no? El otro día yo os explicaba cómo los tránsitos de los planetas en tránsito, los planetas que realmente están ahí en el cielo, hay que tener en cuenta también sus tránsitos sobre nuestros planetas progresados. Son muy potentes esos tránsitos. Muchas veces no lo vemos porque no tenemos la carta progresada y vemos un tránsito y decimos, este Urano, este Saturno, este Júpiter está teniendo un efecto enorme que parece que es un efecto sobre mi Marte o mi Venus, pero mi Marte y mi Venus no están ahí, están
a bastantes grados todavía. ¿Cómo es posible? Claro, y luego hallas tu carta progresada y te das cuenta que ese Urano tuyo, por ejemplo, estaba pasando sobre tu Marte progresado y que ahí te afecta casi como un tránsito sobre tu Marte natal, ¿no? Y ya para, de algún modo, darle la vuelta a la tortilla, hay que tener en cuenta también los tránsitos de progresado sobre progresado. Pues es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, vosotros imaginad que tenéis vuestra luna progresada que transita sobre vuestro Saturno natal, ¿no? Y ahí veis que hay una especie de dificultades, de frío, de distancia, de soledad, como todo tránsito, de disconfort emocional, ¿no? Como todo tránsito de la Luna sobre Saturno. Pero os dais cuenta que dura demasiado, que dura más de un año, normalmente diríais, ¿no? Esto tendría que durar unos meses, ¿no? La Luna progresada avanza muy rápidamente. Pero, ¿qué sucede? Que si calculáis también dónde está vuestro Saturno progresado, porque si tenéis ya, por ejemplo, pues eso, 50, 60 años, vuestro Saturno progresado es posible que se haya movido 10 grados o algo así, ¿no? O 9 grados. Pues resulta que vuestra Luna progresada ya dejó de hacer conjunción con vuestro Saturno natal, pero ha comenzado a hacer conjunción con vuestro Saturno progresado y de algún modo lo que hace es extender esa conjunción, o los efectos de esa conjunción sobre el natal, unos cuantos meses más. Esta es la explicación de por qué ciertos aspectos, ciertos tránsitos del progresado parece que duran muchísimo. Es porque el planeta sobre el que actúan a nivel progresado también se ha movido en la dirección de la progresión del planeta progresado y hace que esta conjunción dure más. Bueno, pequeño truquillo, es decir, es un efecto, yo le llamo el efecto sombra, ¿no? Es como si un planeta de vuestra carta natal en los tránsitos tuviera una sombra, porque claro, es su misma progresión que extiende su sombra hacia atrás o hacia adelante, según si el planeta estaba retrógrado en el momento de vuestro nacimiento, pues al progresarlo va a ir para atrás, si estaba directo va a ir para adelante, ¿no? Bien, pues bueno, ahí tenéis un pequeño truquillo que os puede ayudar a entender muchos tránsitos que antes no entendíais, ¿no? El por qué duran tanto, ¿no? Por ejemplo, o el por qué se presentan antes del tránsito. Si el planeta natal estaba retrógrado, el contacto entre el progresado y el progresado natal se va a dar antes del contacto entre el progresado y el natal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, chicas, chicos, os dejo aquí abajo el enlace del seminario sobre el fin de los tiempos con ICIAR, de la transcripción del curso online que hicimos Silvia y yo sobre Venus como significante de lo femenino en la carta natal. Y nada más, os iré contando cómo va el curso que hacemos ICIAR y yo, porque es una nueva... Es un nuevo bebé, de algún modo, que hemos concebido de una forma muy acuariana, muy abierta, muy experimental, esa es la palabra clave. Estamos tratando de experimentar, no solamente nosotros, sino también con las personas que asistan, para de algún modo generar tormentas de ideas, porque es lo que necesitamos ahora, una conexión con el colectivo de algún modo, ¿no? Y nada más, que entrad de buen pie en el 2025, lo dicho, no es el fin del mundo, pero sí que vamos a ver muchas cosas que nos van a indicar cómo va a ser el fin del mundo, que sí que va a tener lugar ya, no el fin del mundo, el final de los tiempos, ¿no? En el 2026, es decir, el 2025 es un año bisagra, un año de transición, un año increíblemente interesante, pero es como las películas de terror, hasta que no ha terminado no sabes cómo termina, y esta película termina en el 26 para dar lugar ya a una nueva película. A partir del 26 ya estamos en otra película. Ahora de momento estamos todavía en el suspense, en el monstruo que lo matamos pero revive, lo volvemos a matar, vuelve a revivir, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sed felices a tiempo parcial. Hasta pronto.